Una vez más volvemos al mismo punto. A lo largo de décadas, el discurso de la ONU estuvo al servicio de los intereses financieros globales y comenzó a fortalecer cada vez más al ala escéptica de la política de Estados Unidos, que es lo que va a desembocar finalmente en la llegada de Trump al poder. Cuando Trump llega al poder en el 2016, ya existía una fuerte corriente, entonces, como decíamos, de desconfianza hacia la ONU, pero su administración en realidad lleva esto a un nuevo nivel, da un salto cualitativo. La retórica antiglobalista y su énfasis en American First reflejan un rechazo abierto a las estructuras supranacionales que, a juicio del trumpismo, favorecían a la élite financiera internacional en detrimento de los Estados Unidos. Por eso Trump sale, entre otras cosas, en el Acuerdo de París en el 2017, de lo que era el Acuerdo del Cambio Climático, porque decían que eso era un plan que iba a destruir la economía estadounidense porque de alguna manera buscaba una redistribución de la riqueza en perjuicio de la industria estadounidense. Básicamente sí, eso también es cierto, aunque por distintos motivos. Y Trump reduce el aporte hacia la ONU, el aporte que ponía Estados Unidos, acusando a las organizaciones de ser un club de burócratas que vive el dinero estadounidense sin generar beneficios reales. Vemos que es el mismo patrón que ahora se va a presentar nuevamente ampliado. En el 2020, durante la pandemia, cuando está empezando la pandemia, en realidad, Trump acusa a la OMS de estar controlada por China y de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Y ahí le retira el financiamiento. Trump critica a la ONU como parte del proyecto globalista en discursos en la Asamblea General, afirmando que Estados Unidos no puede estar sujeto a organismos internacionales que atenten contra la soberanía de los Estados Unidos. Fíjense que nosotros tenemos buena parte de nuestra legislación apostada detrás precisamente de convenios internacionales. O sea, estamos subordinando nuestra soberanía precisamente a acuerdos internacionales. Eso es lo que está discutiendo Estados Unidos. El legado entonces del trumpismo es de una fuerte desconfianza hacia la ONU y se monta en un gran escepticismo que ya viene desde la base anterior. El discurso contra la ONU y contra el globalismo financiero sigue incrementándose en Estados Unidos y de alguna manera lo dice como que esto sirve para fortalecer a las potencias rivales de Estados Unidos. Los movimientos políticos toman la bandera de Trump, presionando por el retiro total de la ONU. Pero a pesar de eso, la élite financiera sigue teniendo gran influencia en la política estadounidense, lo que ha evitado que se produzca el retiro total, pero ahora se está produciendo esa ruptura. La ONU cada vez se transforma en algo más desafiante en su rol como actor global, en parte por el impacto de la retórica de Trump. La desconfianza entonces de Estados Unidos hacia la ONU evoluciona desde un temor inicial por lo que iba a hacer la ONU a considerar su ineficiencia y básicamente una oposición ya de raíz ideológica basada en el globalismo financiero. Por eso, por esa cuestión financiera, el objetivo final del gobierno de Trump, todavía no explicitado como tal, pero que ya empiezan a verse determinados signos, es una batalla contra la Reserva Federal, porque la Reserva Federal es el núcleo del poder globalista financiero. Esto es clave. Si nosotros no entendemos esta cuestión, no entendemos exactamente qué está pasando con los Estados Unidos. La Reserva Federal, para entender, es básicamente un sistema que es híbrido, que tiene elementos privados como públicos. Técnicamente no es algo totalmente público, pero tampoco es algo totalmente privado. Es público porque en realidad el gobierno federal nombra a esos que habíamos mencionado antes, esos 12 bancos federales, tiene una junta de gobernadores
que son confirmados por el Senado. Por lo tanto, la Fed, en teoría, tendría que servir hacia los intereses de la sociedad estadounidense, pero es privado porque los 12 bancos de la Fed, que están distribuidas en 12 regiones, son de propiedad de bancos privados que tienen acciones en ellos y reciben dividendos. La Fed en realidad opera autónomamente al gobierno, lo que significa que el gobierno federal no la puede controlar directamente. Tampoco responde 100% a los accionistas privados, por eso es el tironeo que habitualmente vemos. Y eso explica también esa insistencia que hay sobre la clave de la autonomía de los bancos centrales. Cuando nosotros escuchamos repetir como loros a toda nuestra clase política que el Banco Central tiene que ser autónomo, y antes se discutía eso, hoy ya no lo discute nadie, tiene que ver con eso, porque cuando es autónomo en realidad va a responder a los mercados, responde a los mercados, responde a la banca financiera internacional. Y eso es lo que se repite alegremente. Para entender la estructura un poquito mejor, la Fed está compuesta por 3 niveles principales. Primero, la Junta de Gobernadores, que es el Federal Reserve Board, en Washington, D.C. Tiene 7 miembros designados por el presidente y confirmados por el Senado, y controla las políticas generales de la Fed. Luego hay 12 bancos de la Reserva Federal de distintas ciudades o regiones. Son bancos privados, pero con funciones de banco central, cada uno de ellos. Cada banco tiene accionistas que son bancos comerciales dentro de su distrito. Por ejemplo, la Reserva Federal de Nueva York es la más poderosa de todas las reservas. Es la que maneja las operaciones de mercado abierto y supervisa lo que es Wall Street. Entonces eso le da una importancia obviamente más alta. Después existe el Comité Federal de Mercado Abierto, o FOM, que determina la política monetaria, incluyendo las tasas de interés y la compra-venta de bonos. Esto en general nadie lo explica. Si habla de la Reserva Federal, pone, pero bueno, hay estas diferencias para entender, ¿no? ¿Quiénes poseen los bancos de la Fed? Esa es una buena pregunta, porque cada banco regional tiene bancos comerciales como accionistas obligatorios, lo que significa que los bancos privados dentro de cada distrito deben comprar acciones del Banco Central de la Fed correspondiente. Algunos de los bancos privados más grandes que tienen acciones en los bancos de la Fed es el JP Morgan Chase, el Citibank, el Bank of America, el Wells Fargo, el Goldman Sachs y el Morgan Stanley. Estos bancos no pueden vender ni transferir acciones y solo reciben un dividendo fijo del 6% anual. No controlan la política monetaria, ya que la Fed tiene un mandato independiente. Pero también hay bancos extranjeros, que esto es otra de las cosas que objetan los nacionalistas estadounidenses. Los bancos extranjeros no son propietarios directamente de la Reserva Federal, pero pueden influir indirectamente. Entre los bancos extranjeros con subsidiarios en Estados Unidos está el Deutsche Bank de Alemania, el HSBC del Reino Unido, el UBS de Suiza y el Banco Santander español. Si una subasta de un banco extranjero opera en Estados Unidos, puede estar obligada a poseer acciones de la Fed a través de un banco regional de su distrito. Todo esto se complementa con una interconexión con el sistema financiero global. La Fed controla además otros bancos centrales extranjeros, como el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de China, en temas tanto de tasas de interés como estabilidad. Fíjense que es muy claro, cuando la Reserva Federal mueve la tasa de interés, eso repercute en todas partes del mundo. Hay un entrelazado, o sea, quien controla la Reserva Federal controla básicamente los bancos centrales de otros países que se mueven en consonancia en lo que hace la Fed. Es decir, de alguna manera, controlando la Fed se controla todo el sistema financiero global, podríamos decir, o por lo menos de Occidente, y controlando el sistema financiero, bueno, la presión sobre el sistema político es más que clara. O sea, básicamente, controlando la Fed controlás todo.
Lo más interesante es cómo funciona el sistema de creación del dinero. Quien está encargada de crear el dinero en Estados Unidos en realidad es la Fed. La Fed es la abreviación de Reserva Federal. Pero no de la manera o la forma coloquial en que se la llama en realidad. Pero no de la manera en que muchas personas creen. Porque la Fed no imprime directamente.